¿Cómo están? Buenas tardes. Continuamos aquí en Real Estate Summit para hablar ahora sobre desarrollo urbano. Para eso nos acompaña Cintia Goitía, que es directora del Centro de Investigación en Política Urbana y Vivienda de la Universidad Torcuato Di Itela. Cintia, un gusto. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, para mí también es un gusto poder estar aquí para conversar. Bueno, estamos hablando mucho a lo largo de esta actividad sobre la posibilidad de construcción, inversión, digamos, la vivienda entendida desde otro punto de vista también, porque hay una demanda que necesita, pero al mismo tiempo la Argentina es un país que arrastra un déficit, y un déficit muy importante, muy expandido. Eh, ¿Cuál es el cuadro actual, si tuvieras posibilidad de escribirlo, sobre ese déficit habitacional que tiene Argentina? Vos lo dijiste muy bien, Argentina enfrenta desde hace largo tiempo ¿Mm? un triple desafío. Uno es revertir el déficit cuantitativo, ofrecer vivienda a aquellos que no la tienen o viven en una vivienda de baja calidad. Otra es el déficit cualitativo, todas estas viviendas que se construyen pero que tienen mala calidad o necesitan servicios. Y el tercer desafío muy importante es preparar la oferta para todos los hogares que se forman cada año. Ujú. Y este no es un punto menor, porque si nosotros tomamos la situación actual, o por lo menos el panorama que nos brinda el censo, el último censo, el censo 2022, del cual todavía no tenemos toda la información, pero un dato que llamó muchísimo la atención es, en los años anteriores, en el periodo censal 2001-2010, se formaban aproximadamente 200.000 nuevos o 215.000 nuevos hogares por año. En este censo encontramos que se formaron 300.000 nuevos hogares y no aumentó más la población, sino que lo que tenemos es una variación demográfica en la forma en que muchos hogares Unifamiliares, unipersonales, claramente. etc. Entonces, eso también es un desafío, eso es una presión muy importante en la demanda de vivienda que debemos tener en cuenta. Sí, que de alguna manera también el mercado la va adaptando a la oferta de monoambientes, por ejemplo, Exactamente, exactamente. responde por un lado a la contingencia de precios, ¿no? Que es lo que se puede comprar porque debe ser menor costo, pero también es por esta situación de cambio demográfico que mencionabas. Sí, que es muy importante. Y entonces el punto importante acá es entender que todo este déficit significa aproximadamente que 1 de cada 4 hogares en Argentina enfrente algún problema de vivienda. O sea, tenemos más o menos un 10% de hogares que tienen un déficit cuantitativo y Mm. pensá que en Argentina en el censo 2022 tenemos 16 millones de hogares, o sea que podríamos hablar de 1,5 millones de hogares que Con tienen un déficit déficit cuantitativo. cuantitativo y después tenemos otro porcentaje, que puede ser un 15% de los hogares que enfrentan este déficit cualitativo. O sea que la magnitud de este déficit es sumamente importante y hay un espacio muy, muy, muy grande para trabajar en todo eso. ¿Se puede desagregar de alguna manera esto por nivel de ingresos? Porque uno tal vez piensa a veces que el déficit corresponde solo a un sector de la población, pero bueno, no tiene por qué ser así. No, no. Y es una muy buena observación y algo que estamos viendo ahora y que por ahí no pasaba en otros años. Hay dos puntos, me parece, importantes para comentar. Uno es que la mitad de este gran déficit que enfrentamos se concentra en Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, ¿no? Con muchas diferencias. La Ciudad de Buenos Aires tiene un déficit cuantitativo que es bajo, pero la región metropolitana de Buenos Aires, el AMBA, tiene un déficit inmenso, ¿no? Y después el resto de las ciudades de los municipios de la provincia tienen de vuelta déficits muy bajos. O sea que hay mucha heterogeneidad en cómo se compone ese déficit en cuanto a su concentración. Ujú. Y en cuanto a ingresos, 80% del déficit se concentra en los 3 primeros deciles del ingreso, Mm. pero con una particularidad que antes no veíamos, que es un corrimiento de ese déficit cuantitativo
a hogares del cuarto y del quinto quintil de ingreso. O sea que hoy tenés, y sobre todo jóvenes, que tienen ingresos, que tendrían cierta capacidad de pago, pero que al no tener acceso al crédito, no tienen posibilidad de acceder, por ejemplo, a una vivienda en propiedad. Entonces, una característica importante es este corrimiento hacia hogares de ingresos más altos que antes por ahí no lo veías. Em, en general, el Estado muchas veces trata de generar algún tipo de, no sé si la palabra es planificación, pero de orientar políticas de desarrollo urbano que tengan contemplado este tipo de criterios o por lo menos manejen como la inclusión social. Eh, no es algo que esté muy de moda en estos días, ¿no? Hablar de la planificación, menos en términos de vivienda, pero ¿hay instrumentos que se puedan aplicar, que se puedan rescatar? ¿Ves que eso puede tener hoy algún beneficio o riesgo en todo caso? Mira, yo separaría un poco. El gobierno ha iniciado un plan de estabilización macroeconómica con un amplio programa de Ujú, desregularización, ¿no? De desregulación, eh, que está cambiando determinados incentivos. Desde la política todavía no tenemos una definición muy clara, en la política de vivienda, por ujú. ejemplo, todavía no tenemos una definición muy clara de hacia dónde va a apuntar la política. Recién tenemos los funcionarios casi designados, y algunos faltan, pero sí, si nos guiamos por lo que se dijo en la campaña, hay un- una fuerte incentivo para que la actividad, el sector de construcción tenga mayor participación del sector privado, Ujú. ¿no? Esa es un poco. Y desde el punto de vista de la política, una fuerte descentralización. O sea, empiezan a tener mucha más importancia los gobiernos provinciales y los municipios Tal cual. que el gobierno nacional, ¿no? El gobierno nacional puede hacer la desregulación necesaria, mejorar los costos de transacción, ¿no? De las operaciones, etcétera, y sentar, y podemos discutirlo, ¿no? Sentar la institucionalidad necesaria. Pero los actores locales, los gobiernos subnacionales y locales, se convierten en actores muy, muy importantes. Y eso lo ves hoy en la discusión. O sea, yo nunca había visto en otros años tanto interés de gobiernos provinciales o de municipios en cómo apalancar la inversión inmobiliaria, el desarrollo inmobiliario en su localidad, ¿no? Y cómo tratar de generar programas de vivienda para que puedan acceder hogares por ahí de ingresos medios o de ingresos medios altos. Entonces, hay un nuevo movimiento en la política que no habíamos visto en otros momentos. Es interesante. Creo que lo que mencionás es como un complemento, de alguna manera la desregulación de la economía también genera una descentralización, ¿no? Complementaria y cambia el protagonismo de los actores que en todo caso pasan a ser responsables de este tipo de políticas públicas. Exactamente. Incluyendo, en el caso del crédito a la vivienda, me parece que ahora tenemos que incluir o mirar con otra atención a los bancos públicos Ujú. de los distritos, digamos, ¿no? O sea, el banco en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad, como con otro rol y como tal vez como la cabeza de desarrollo de ese tipo de políticas, ¿no? Exactamente. Entonces es toda una transformación que uno empieza a ver, y que me parece que puede ser muy importante. Y te agrego algo más. A nivel local, los municipios tienen injerencia en algo muy importante, que es la normativa de uso del suelo y la gestión de suelo. Ujú. Y en ese sentido también lo que uno está viendo en este momento es una voluntad de, bueno, de encontrar dónde tenemos suelo vacante que se pueda disponibilizar para distinto tipo de proyectos, cómo podemos hacer este tipo de colaboraciones público-privadas para el desarrollo de vivienda en mayor escala a nivel local. Entonces, todas estas cosas que por ahí antes no, digamos, al tener mucho más financiamiento desde el gobierno nacional y todo eso, no generaban los incentivos para que se produzcan a nivel local, hoy estamos viendo un poco esa transformación. Es un poco el foco que, por ejemplo, puso la ciudad para el desarrollo, para la transformación del microcentro, Exacto. donde
como decís vos, están buscando aprovechar con nuevas normativas, bueno, construcción que estaban vacantes, edificios de oficinas que quedan vacíos y darle un uso nuevo a la superficie. ¿Eso lo ves también en el Lamba, o sea, como en municipios de otras del área metropolitana? Sí, eso se ve y se ve a municipios, algunos municipios que están siendo muy activos Activos en eso. en cómo pueden, digamos, tratar de incentivar el desarrollo inmobiliario a partir de disponibilización de suelo, a partir de la normativa. Yo te puedo dar un bono de densidad, ¿no es cierto? Si vos construís una cantidad dentro de las viviendas a precio de mercado, construís una cantidad de viviendas que sirvan para un sector por ahí de ingresos más bajos. Entonces, yo creo que vamos a empezar a ver en los próximos meses mucha innovación, ¿no? No solo en la región metropolitana de Buenos Aires, en los municipios, sino también en las provincias. ¿De qué puedo hacer con los recursos que tengo, con el suelo que tengo, para poder dinamizar esta oferta de vivienda en escala que necesitamos para cubrir el déficit? ¿Y cómo ves desde la coyuntura esta posibilidad de que, digamos, de que se pueda recuperar un poco el mercado de construcción de vivienda, ¿no? Porque también la inflación ha afectado al costo, el costo de la construcción, que era un poco más bajo en dólares cuando en el último periodo del gobierno anterior, ahora subió en pesos. Digo, ¿cuál es tu perspectiva sobre qué puede pasar con el mercado de la vivienda? Mira, yo creo que ahora debemos distinguir, por lo menos mi visión es distinguir lo que es el corto plazo, todas estas transiciones, ¿no?, que están sucediendo por este programa de estabilización, por esta necesidad que tiene el gobierno bueno, de terminar con la inflación, y eso ha afectado obviamente la capacidad de compra de la mayor parte de los hogares. Cuando uno mira el ingreso medio del hogar, apenas si consigue, de un hogar, apenas si consigue cubrir los gastos corrientes y servicios, Ujú. ¿no? O sea, no hay mucha capacidad de ahorro. Pero esto es el corto plazo, ¿no? Y yo creo que si el programa de estabilización resulta exitoso, probablemente podamos empezar a pensar en que dentro de 2 años vamos a tener un renacer del mercado de crédito, del mercado hipotecario. Y eso quiere decir, ¿por qué? Bueno, porque por un lado vas a estabilizar la economía, o sea, tenés que estabilizar las condiciones macro para que eso pueda volver a ocurrir. Pero por el otro lado, uno esperaría que haya una recomposición de los ingresos de los hogares y los bancos, que hoy están de alguna manera Relegados. relegados o estuvieron durante mucho tiempo prestando al Estado, bueno, pueden de alguna manera recuperar su función de intermediación, probablemente primero para financiar al sector privado, que son créditos de maduración más corta, ¿no? Un Ujú. desarrollo inmobiliario son por ahí 2 años, 3 años, entonces puedan empezar así, pero después también empezar a financiar a la demanda. Yo creo que, como bien decías, también hay una cuestión que hay un sector de ingresos que tiene la capacidad de repente o los ahorros, pero no hay oferta para ese sector. Así que bueno, tal vez es encontrar en el menor plazo posible como que se encuentre nuevamente esa demanda latente que hoy no tiene una oferta adecuada porque tampoco hay cómo financiarla. Así que Exactamente. Y creo que el otro punto importante, cuando yo hablo de estas políticas de mediano plazo, es que el gobierno debería empezar a trabajar hoy en generar estos instrumentos que necesitamos. Hay mucho por hacer en el mercado de capitales, digamos, para mejorar la institucionalidad de nuestro mercado de capitales y de nuestro mercado de crédito. Digamos, cuando uno va a conversaciones con muchos actores del sector, dicen, bueno, tenemos la posibilidad de hacer, por ejemplo, hipoteca de bien futuro, ¿no? O sea, esta hipoteca que permita que los proyectos que se hacen desde el pozo puedan contar con un mecanismo de financiamiento bancario. Bueno, ese es uno de los instrumentos que había que hacer. Empezar a pensar en la securitización, en las garantías que podrían desde el Estado dar a los bancos para que puedan entonces prestar a hogares de otro nivel nivel de de ingresos. ingresos. Entonces, a mí me parece que si bien hoy estamos en el corto plazo,
estas cosas que son de mediano plazo habría que empezar a trabajarlas desde hoy para que cuando llegue el momento, cuando realmente hayamos estabilizado la situación económica y la situación macro, tengamos todos estos instrumentos listos para un despegue del sector de la construcción, etcétera, que es lo que todos queremos, ¿no? Ojalá así sea. Cintia, te agradezco por tu participación. Nos dejaste varios focos para seguir mirando. Así que ahora hay que esperar que baje el agua Ahora y que un poco y estar preparados. estar preparadas. Bueno, Gracias por tu participación. muchas gracias, un placer. Seguimos ya en unos minutos.